Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur, un espacio que hemos denominado Estrategia TV y que busca potenciar, proyectar, dar a conocer todos los programas, proyectos, eventos y actividades que lidera la Cámara de Comercio Aburrasur en su jurisdicción y que permite que los empresarios y comerciantes estén siempre conectados con nosotros. Ese es el propósito de este espacio, que ustedes conozcan un poquito más, con más profundidad, de qué se trata cada programa y cada actividad que la Cámara lidera. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de que siempre estén de cerca a la Cámara. Y si usted es empresario de la jurisdicción, esté buscándonos siempre para resolver sus necesidades. Y si no lo es, pues que vea como un potencial a futuro. Si de pronto emprende, que sienta y sepa que hay una Cámara de Comercio en el sur del Valle de Aburrá que le acompaña en todas sus necesidades. Hoy nos conecta un programa bastante interesante y es un programa que surge a partir de la sustitución de importaciones, de la necesidad de que el mercado local supla las necesidades de muchos productos que las empresas manejan, operan o fabrican. Y por ello hoy vamos a hablar del tema de aeronáutico o el tema aeroespacial mejor, que es un componente que la Cámara lidera desde hace varios años y tenemos hoy dos invitados. El primero de ellos es Leonardo Mesa Palacio. Yo no le voy a decir el otro nombre, Leonardo, porque de pronto no lo utiliza muchísimo. Él es el representante para Colombia del Clúster Aeroespacial de Baja California y también nos acompaña José Alejandro Tamayo Maya, que es nuestro vicepresidente, quien además conoce y es apasionado por todo este tema aeroespacial. Pero antes de comenzar a hablar un poquito, yo sí quiero que hablemos con Leonardo y que nos cuente un poquito qué es el Clúster Aeroespacial de Baja California. Bueno, muchas gracias por la invitación. El Clúster Aeroespacial de Baja California es una agremiación que surge ya más o menos hace unos 60 años, formalizados hace más de 40 años. Son alrededor de 135 compañías que generan más o menos unos 37.000 empleos directos y en exportaciones son alrededor de 3.7 billones de dólares que son solo componentes aeronáuticos que cruzan la frontera de México hacia Estados Unidos para ensamblar específicamente aviones relacionados con la fabricación de Boeing. Muy bien. ¿Qué relación tiene el clúster con Colombia? Mucha. Pues culturalmente somos muy parecidos. Hace más de 15 años venimos pues, acercándonos. La Cámara impulsó en su momento el primer grupo de empresas para que empezaran con el proceso de sustitución de importaciones con la Fuerza Aérea y en ese momento trajimos expertos de Baja California precisamente por temas netamente culturales, por el lenguaje y todo lo demás, y para que nos expusieran cómo fue ese proceso de aprendizaje de ellos, porque básicamente la industria aeronáutica de Estados Unidos migró hacia México a montar sus plantas allá y empezó a desarrollar un montón de capacidades y proveedores locales para atender esta industria. Entonces, trayendo ese ejercicio a Colombia para que los empresarios entendieran, primero que hay una gran posibilidad, ¿cierto? Una oportunidad de oro. Y lo segundo es que hay un proceso que hay que cumplir y hay que suplir, y entonces con ellos y de la mano de ellos hemos venido entendiendo qué son los requisitos que se requieren y cuál es la ruta más corta para las empresas colombianas poder acceder a ese mercado. Eso es lo que es hoy el clúster de Baja California en Colombia. En Colombia, muy bien. José Alejandro, pero ¿por qué hablar del sector aeroespacial en el Aburrasur? Uno diría, no, que hable la Cámara de Comercio que está más cercana al oriente, que es donde están los aviones, donde está el aeropuerto, pero ¿cómo surge ese tema aeroespacial en el Aburrasur? Bueno, Carlos, en primer lugar, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Leonardo, nuestro gran aliado en este momento en toda esta estrategia, además de muchos otros que tenemos en el radar. Para explicar un poco cuál ha sido la génesis de toda esta historia, es que el Aburrasur venía leyendo hace mucho rato la necesidad de desarrollar varios componentes. Por un lado, el tema, como lo dijiste ahorita, de la sustitución de importaciones. Pero lo segundo, generar mayor capacidad innovadora en nuestras empresas. Lo tercero, desarrollar proveedores de las industrias tradicionales para diversificarlos hacia nuevas economías emergentes y de clase mundial. Y finalmente, desarrollar toda una estrategia que también nos va a permitir una internacionalización de nuestra economía tradicional. ¿Por qué nos metimos en esto? Porque sencillamente un sector como el aeronáutico y el aeroespacial, para ser más claro, se alimenta de industrias tradicionales que vía certificación, vía cualificación de procesos en productividad, en sostenibilidad, en aspectos relacionados fundamentalmente con todo el esquema, digamos, normativo, pueden perfectamente migrar sin perder el core tradicional de su negocio hacia unas nuevas economías, en este caso la industria aeronáutica.
Aquí nos caben industrias de todo tipo y que todas son fuertes en el Aburrasur. Estamos hablando de industria textil, confección, química, plástica, metalmecánica, energía, en la parte eléctrica y en la parte incluso de todo el componente digital en el que ya somos bastante fuertes. Yo parto de un presupuesto fundamental y esta frase la copié desde la época que iniciamos, como decía Leonardo, toda esta incursión en el mundo aeronáutico, y es que nosotros en el Aburrasur tenemos unas empresas trabajando en el presente con tecnología del futuro para atender necesidades del pasado. La propuesta que hemos hecho disruptivamente con esta apuesta es fundamentalmente que nosotros podemos perfectamente llevar a estas empresas a ser parte de un nuevo escenario productivo con mayor valor agregado, con mayor capacidad innovadora y con una visión que nos inserte en las grandes economías del futuro. José Alejandro, ¿esa historia se remonta a cuándo? ¿Cómo surge esa idea de decir, vamos a empezar a abordar el tema aeronáutico porque hay una oportunidad empresarial? Bueno, hay que decirlo, un gran amigo que ya no está en los gremios, en ACOPI, Miguel Echeverría, algún día se aparece en la oficina y me dice, el Cacón 5, donde están los helicópteros Black Hawk que operan incluso para varias zonas del país, que opera con la Fuerza Aérea, con el Centro de Innovación, que es el CETAD, que están ubicados ahí junto al aeropuerto José María Córdoba, me dice, allá hay un comandante que está interesado en que desarrollemos proveedores para la industria aeronáutica. O sea, hay una cantidad de cosas que hoy le estamos comprando a los israelíes, a un montón de mercados que siguen siendo muy importantes para la proveeduría militar, pero que nosotros también podemos empezar a desarrollarlo en casa. Estábamos hablando de casco, estábamos hablando de los sistemas de protección de las aeronaves, estamos hablando de blindajes, de todo tipo de cosas. Y sobre todo de una cosa que ha sido la génesis de esta historia y es cómo producir partes y piezas para los aviones, los helicópteros, también evidentemente hoy para los drones y si se quiere mañana para los cohetes y los satélites. Nos fuimos para Cacón 5 en Río Negro y evidentemente eso era como cuando a usted le cogen un electrodoméstico y se lo despiezan. Se lo ponen sobre la mesa y le dicen, mire, todas esas piezas, que son miles, se están importando, a veces demoran mucho tiempo, son muy costosas, pero la industria nacional, si se aplica, puede perfectamente producirlas. La apuesta que le proponemos, nos decía el Cacón 5, lo recordaba ahorita, aquí tuvimos aproximadamente unas 25 empresas acompañadas por los ingenieros aeronáuticos de la Fuerza Aérea, descrestados con la tecnología y descrestados con la experiencia y el conocimiento que tenían nuestros empresarios de varios sectores, y empezamos a hacer el tránsito a cómo podíamos empezar a construir una hoja de ruta que permitía que estas empresas se certifiquen y no solo fueran proveedores en ese momento de la Fuerza Aérea, sino que eventualmente lo fueran también de la aviación civil nacional e internacional. Muy bien. Leonardo, ¿por qué Colombia hace presencia hoy con el clúster? ¿Tiene un potencial grande en las empresas y particularmente en Antioquia y en el Aburrasur? Pues primero hay que hablar de que Colombia es uno de los países donde nació la aviación en América, básicamente. Tenemos una de las aerolíneas más antiguas en el continente, hoy se llama Avianca, pero en sus inicios tenía otro nombre. Y digamos que nuestra flota y nuestra ubicación geoestratégica hacen que este lugar sea un punto específico para desarrollar y crecer la industria. Aquí muchos de los aviones que van hacia el norte o hacia el sur hacen tránsito, lo mismo la carga. Eso genera, y digamos que Avianca fue pionero en eso, visualizó esa oportunidad y logró montar un taller de reparación, al menos para sus aviones. Pero hoy ya vas al taller de reparación de Avianca y encontrás aviones de cualquier lugar del mundo haciendo mantenimiento allí. Ese fue el primer escenario, hablando de la aviación civil. En la aviación militar, ya bien José Alejandro lo mencionó, resulta que hace 15 años atrás las condiciones de seguridad en el país exigían mucho de operaciones aéreas. Estoy hablando más del 98% de las operaciones militares eran helicoportadas. Esto requería una gran rotación en el mantenimiento de este tipo de aeronaves y específicamente no es porque no hubiera el recurso para comprar los repuestos por fuera, sino que por esa misma época Estados Unidos estaba cazando una pelea por allá en otro continente y requería muchos repuestos para sus aeronaves. Entonces, cuando Colombia iba a hacer la adquisición de un repuesto, iba a cualquiera de los proveedores que tenía certificados en el mundo, le decían, sí, yo te voy a despachar tu repuesto, pero me demoro 18 meses para entregártelo. Y eso hacía que las aeronaves nuestras permanecieran en tierra. Entonces, ahí es donde surge la oportunidad para las empresas en Colombia de empezar a desarrollar capacidades para desarrollar componentes que no comprometen la aeronavegabilidad. Un caso muy particular es que cada vez que tú vas a reparar tu motor de tu carro tienes que levantar la tapa, ¿cierto?
Y si tenés que hacer eso muchas veces en el año, pues terminas dañando las bisagras o los empaques, todo esto, ¿cierto? Eso no compromete que el carro ande o no ande. Lo mismo pasa con las aeronaves. Entonces, en las aeronaves había muchos de esos componentes que solo por estar haciendo el tema de mantenimiento habían que reemplazarlos, ¿cierto? Tornillitos, De todo bisagras. tipo, de todo tipo. Entonces, la historia nos mostró que el Aburrasur en especial tiene una capacidad industrial muy fuerte, tecnología muy robusta, ingenieros con mucha expertise porque han venido desarrollándose, digamos, en procesos de manufactura de hace más de 40 años para acá. Y toda esa expertise no la habían puesto sino al servicio del tema automotor. Cuando les llevamos estos nuevos requerimientos, pues encontramos, pues primero, una gran sorpresa encontrar que existe la capacidad, que existe el conocimiento, pero que no habían visualizado ese sector como un tema de oportunidad. Básicamente, digamos que en eso, hace 15 años con la Cámara venimos motivando y evangelizando, y pues ojalá no suene mal el término, evangelizando a los empresarios a que hay muchas oportunidades porque este sector, en especial el sector aeronáutico y ahora ya el aeroespacial, son los sectores que digamos que llaman a todos los otros sectores. Ahí cabe el sector textil, el sector gastronómico, el sector de inteligencia artificial, el sector de manufactura robusta, bueno, todos los otros caen ahí. Y hoy más que nunca, porque la aviación hoy tiene muchos más grandes retos que hace ya 15 años atrás. Estamos hablando de la renovación de una flota de más de 25.000 aviones en los próximos 15 años. O sea, hay un gran potencial para esas empresas Pues en este momento. El potencial es el siguiente. Piensa que el mejor ejercicio de fabricación de aeronaves, estoy hablando sumando los dos grandes competidores del mercado, Boeing y Airbus. Ambos en conjunto producen alrededor de 1.000 aeronaves año. Ese es el número de ellos. La demanda hoy de aeronaves pagas ya supera los 14.000. Entonces, si hoy vas a comprar un avión, además que ya tienes los 250 millones de dólares que vale, vas, compras el avión y te dicen, listo, das el down payment, el pago anticipado, y en unos 10 o 12 años te están entregando tu aeronave. Entonces, el reto es que ya hay 14.000 pedidos y hay que reemplazar al menos unas 17.000 de las que hoy están volando. O sea que si tú sumas eso, son alrededor de 30.000 aeronaves. Y estos 20 años es el momento de oportunidad para que las industrias que quieran participar en este sector se preparen, se dejen acompañar por programas como los que tiene la Cámara, para que preparen sus instalaciones, su gente, sus equipos y toda la documentación que este sector requiere y poder participar de... No necesita sino producir una sola pieza. Una sola. Pero venga, ya le voy a preguntar para que me cuente detalles porque esto es muy apasionante y hay mucha tela para cortar porque yo sí quiero cerrar un poquito la historia. Esa historia que comenzó hace 15 años, que tengo entendido que empezó en el sector metalmecánico, con el sector metalmecánico, ¿en qué concluyó? ¿Por qué hoy de pronto no ha trascendido lo suficiente en ese tiempo? Bueno, Carlos, hay que mirar varias cosas que son importantes. Yo en su momento también acuñé la palabra evangelización. Y lo hice precisamente cuando Tomás Ibaja, que es el presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California, nos visitó con todo su equipo, uno de los acercamientos oficiales que tuvimos en su época. Y precisamente yo les decía, hagan de cuenta que este es como el apostolado que tenemos que iniciar desde la Aburrasur, porque hay que desmitificar dentro del sector empresarial que estos sectores no son un privilegio para unas cuantas industrias, que las industrias tradicionales, si hacen la tarea como acaba de decir Leonardo, perfectamente pueden insertarse dentro de esta nueva economía. Una cosa era el tema cultural. El segundo, cuando tratamos de actuar con el sector militar, nos encontramos que esas gobernanzas son muy efímeras y que la efemeridad da lugar también a que exista un tema de cambios de mentalidad. Es decir, un comandante puede venir muy innovador, puede venir con un criterio muy técnico, otro puede no venir con esa misma visión. Y cuando veníamos en una cola de crecimiento con la Fuerza Aérea, hubo un cambio de gobernanza que cambió completamente las reglas de mercado. Ahí entendimos un poco la fragilidad que tenía de actuar con el sector militar, aunque recientemente acabamos de retomar el contacto con el CETAT y estamos esperando que en esta etapa que está muy centrada sobre todo en tecnologías digitales podamos convertirnos también en un enlace fuerte de nuestras empresas hacia el sector militar. Luego entonces empezamos a explorar el sector civil y ahí fue donde empezaron a aparecer una gran cantidad de actores. ¿Qué decirlo? A nivel de Antioquia, pues evidentemente hay una
organización que hace rato viene pedaleando. Leo fue parte de ella en su momento, que se llama CAESCOL, el Clúster Aeroespacial Colombiano, que no es un clúster en realidad, es una organización, una agremiación donde hay un montón de entidades, nuestras firmas, algunas de la Aburrasur, que han venido ya trabajando en la proveeduría de partes y piezas para el sector. Con ellos y junto con el clúster de Baja California, en su momento, visitas que hicimos nosotros también en el marco de una alianza regional que tuvimos con Alemania, tuvimos la oportunidad de hacer acercamientos con Lufthansa Technis, con el clúster de Hamburgo, Aeroespacial de Hamburgo, y evidentemente todo eso nos ha ido dando un bagaje suficiente para entender que efectivamente el mercado, como lo decía Leonardo ahorita, una cola de pedidos gigantesca, está reclamando a gritos que existan nuevos proveedores. ¿Por qué no hemos podido pasar? Hay una brecha fundamental en esta historia. En los aviones no hay error posible. En los aviones todo lo que se produce tiene que tener cero error. Una pieza que falle puede ser desde un tornillo, como mencionábamos ahorita, y eso puede perfectamente determinar que un avión se vaya a pique. La industria aérea se caracteriza por su seguridad precisamente porque es una industria 100% certificada. Lograr esos estándares de certificación es parte de la tarea que tenemos ahorita, y ahí, como les decía ahorita, las brechas son en productividad, en trazabilidad, en sostenibilidad, en direccionamiento estratégico y evidentemente en el cumplimiento aplicado de la norma. O sea, hay que preparar a los empresarios. Esa es la tarea, pero tenemos que, primero, enseñarles que pueden, y segundo, que quieran, que se enamoren de esta historia y poderlos llevar a este escenario. Bueno, yo creo que la historia enamora definitivamente, porque con estos primeros 15 minutos que hemos compartido de este programa, yo creo que todos quieren conocer qué hay más del sector aeronáutico y cómo la Cámara lo viene articulando a sus programas en el Aburrasur. Vámonos con un corte y ya regresamos. Muy bien, y continuamos hablando de este apasionante mundo de las alas, de los aviones, del clúster aeroespacial de Baja California con Leonardo y del programa aeronáutico con José Alejandro. José Alejandro mencionaba algo, Leonardo, y era el tema de esa normatividad que rige a las empresas para poder ser parte de ese trabajo con el tema aeroespacial. Pero, ¿cómo es ese tema de la certificación? ¿En qué consiste? Pues acabas de hacer una pregunta bastante robusta. Voy a empezar por dos términos que se manejan en la industria aeroespacial. La seguridad y la calidad no se negocian, ¿cierto? Cualquier componente aeronáutico tiene una alta criticidad, ¿cierto? Si algún componente en un vehículo, cualquiera sobre tierra, falla, el vehículo se deja en tierra y no hay problema. En el aire es diferente y el comportamiento en el aire es diferente. En este momento, las empresas, digamos, que participan del sector tienen alta regulación. ¿Cuál es una alta regulación? Hay una organización internacional que se llama IAQG, que es la que agremia a todos los grandes fabricantes de aeronaves, de sistemas de defensa y sistemas aeroespaciales a nivel mundial, y traza la regulación, ¿cierto?, para que todos sus criterios se cumplan a nivel mundial. Esa regulación es la norma AS 9100 para el tema de manufactura de componentes, y esa tiene pues una serie de familias más desagregadas. Pero para que te hagas una idea, esa norma es un 80% más robusta que una ISO. Entonces, hoy las empresas, digamos que la principal barrera de penetración o de ingreso a este sector es básicamente la regulación, ¿cierto? Cumplir con los mínimos requeridos en calidad y seguridad para poder participar de esta industria. Y ahí es donde empezamos a hacer escuela hace unos 15 años. Todavía seguimos motivando a las empresas a que desarrollen unos sistemas de gestión de calidad robustos que permitan darle la tranquilidad, la seguridad, la trazabilidad, la confiabilidad y todo lo demás que esto requiere para poder que esos componentes se instalen en las aeronaves y no haya ningún conflicto, ¿cierto? A la hora de... A ver, voy a hacer un paréntesis, solo para ilustrar la dimensión de esto. Una aeronave normalmente tiene entre 7 millones y 9 millones de componentes, o sea, de números de parte. Pero un número de parte puede ser todo el tren de aterrizaje, y el tren de aterrizaje se compone del sistema de frenos, de ruedas, los ejes, la amortiguación, todo. Entonces, a medida que vas desagregando cada componente, se vuelven más pequeños, y indiscutiblemente, como todo en la vida, las cosas fallan por el lado más débil, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ahí es donde va la normatividad, asegurar que cualquiera de los eslabones de un sistema, un subsistema o de toda la aeronave no tengan ningún tipo de riesgo, ningún tipo de fallo, ni no comprometan
en nada la integridad de los pasajeros o la carga o de la misma tripulación. Y ahí es donde la regulación se vuelve exigente, ¿cierto? Entonces, las empresas colombianas hoy están, digamos, acostumbradas a los esquemas de las ensambladoras que básicamente hacen una serie de muestreos en temas de calidad y demás, pero eso difiere totalmente en el sector aeronáutico. Mientras que para el tema de vehículos tú fabricas 1.000 millones de tornillos al año, para el tema aeronáutico fabricarás 1.000 al año. Entonces, la diferencia en términos de calidad, confiabilidad y trazabilidad son abismales. Los 1.000 que produces para el tema aeronáutico tienen que ser perfectos. No hay componente que pueda tener un margen de error. Mientras que para el tema automotriz ya es más flexible, ¿cierto? De todo ese montón puedes sacar 1 millón o 2 millones de partes no conformes. Igual, a esa industria todavía le sirven porque muchos de sus componentes no cumplen con los mínimos estándares de calidad. Leonardo, aquí hay una pregunta, yo creo que el sentido común de muchas personas que muchas veces no lo creen, que le da miedo, por ejemplo, de volar por primera vez. Todo esto que detallas es lo que hace que la aviación o el tema aeronáutico sea uno de los medios de transporte más seguros que existen en el mundo. Sí, es más probable que un tiburón te muerda nadando en el mar que te accidentes en un avión. Es más o menos como la probabilidad. O sea, las exigencias y la calidad. Sí. Muy bien, pero hablando de este tema, José Alejandro, yo creo que aquí hay un tema importante y es que tan preparadas están las empresas en el Aburrasur y en términos generales para este reto, porque obviamente una cosa es hacer las cosas, otra es muy diferente hacerlas con calidad, con exigencia y con unos requisitos obviamente que exige el sector. Así es, Carlos. A ver, digamos que básicamente aquí hay que tener 3 prerequisitos fundamentales, que es el tema, insisto, de tener la voluntad y el deseo de participar en el sector. El segundo, hay que tener recurso económico para una certificación. Y el tercero es cumplir los requisitos de la certificación. Esos son 3 impajaritables, llamémoslo así, del proceso. Ahora bien, ¿qué hemos encontrado? Y para eso tenemos hoy precisamente esta alianza con el Clúster Aeroespacial de Baja California, para que vayamos a cada empresa y, entre comillas, la esculquemos, que las empresas tengan la voluntad de dejarse esculcar. Y dejarse esculcar en función de la norma. O sea, cuando Leo aborda en este momento una empresa, finalmente lo que está haciendo es empezar a diagnosticarla en términos del cumplimiento de requisitos de norma. Y ahí es donde decía yo ahorita, nos hemos encontrado que hay serias debilidades, a pesar del éxito de muchas empresas, de su tradición, de su tecnología, de su experiencia, de su conocimiento, que todavía hay unos puntos claves que tienen que ser cumplidos a la perfección para que cuando llegue eventualmente una firma certificadora, ellos encuentren condiciones para emitir esa certificación. E insisto, estamos hablando aspectos de cierre de brechas de productividad, que tengan al menos una certificación ISO. Una ISO, por ejemplo, les habilitaría muchos cumplimientos dentro de la norma S9100. Tenemos que cumplir temas de trazabilidad, temas de seguimientos y datos, pues tener los KPI suficientes para medir lo que se está haciendo y tener direccionamiento estratégico. Ese punto es clave, por ejemplo, porque si una empresa, por más fuerte, por más sólida que sea, no tiene declarado dentro de su estrategia de futuro que va a asumir el reto de diversificarse hacia este sector, pues entonces convertimos el asunto en un hecho absolutamente marginal y este es un pedaleo fuerte. Aquí hay que trabajar duro, hay que comprometerse duro y en ese sentido es que queremos que nuestras empresas, las que hemos venido evaluando ya en el segundo año, empiecen a entender que eso se tiene que convertir en un credo cotidiano donde con el acompañamiento adecuado podemos empezar a cerrar esas brechas y luego decirle a una empresa certificadora, aquí le tengo 20, 30 empresas que nos tienden a convertir en un hub de producción de partes y piezas para la industria internacional. Como dice Leo, particularmente para las 2 grandes ensambladoras, porque quiero meter algo aquí, un elemento adicional que no nos lo has preguntado, pero efectivamente este es un mercado que entre Boeing y Airbus se reparten prácticamente las aeronaves del planeta, pero ya por ejemplo los chinos, las 3 aerolíneas públicas de China ya están ensamblando su propio avión, es decir, ya está apareciendo una empresa por ahí de por medio. También está Bombardier, también está SAF. Hay una gran cantidad de aerolíneas que no son las que manejan el volumen del mercado, pero que poco a poco se van ampliando y que obviamente pues ya van a entrar a ser jugadores importantes del sector. Ahora, hay un tema que también quedó explícito ahorita en las cifras que Leo daba, que son bastante alucinantes, y es que la industria aeronáutica también está entrando ya en el tema de la aviación híbrida. Entonces, en este momento se está empezando a dar un cisma, en que ya vamos a tener aviones híbridos hacia futuro, pero con un plante gigantesco de aeronaves que no van a poder salir rápidamente del mercado.
y a las cuales hay que darle mantenimiento. Los clústeres más avanzados ya están avanzando hacia la parte híbrida. ¿Quién va a desarrollar todo el tema de componente de mantenimiento, reparación y operación de todas N.000 naves que hoy están volando en el planeta? Ahí hay un tema gigante de oportunidad, y eso que tanto se menciona hoy en Antioquia, de que la Antioquia emergente, esto es precisamente una apuesta emergente. Este es un mercado de nicho, un nicho gigantesco, que crece a 2 dígitos, que no paró en pandemia y que obviamente viene disparado en un crecimiento sustancial hacia el futuro. José Alejandro mencionaba un tema importante, y es que definitivamente las empresas tienen que cambiar de mentalidad para empezar a cumplir las exigencias de este mercado. ¿Cómo es la cultura colombiana? Ustedes que tienen la experiencia, obviamente a través del clúster, me imagino que empresas de diferentes partes del mundo, ¿la cultura colombiana es fácil de moldear de cara a estas necesidades del sector? Carlos, sí, los empresarios colombianos son muy receptivos, pues los que entienden que hay una oportunidad son muy receptivos, optimizan sus recursos pues, de la mejor forma posible, y digamos que son permanentemente tratando de mejorar sus condiciones y las de sus empleados, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, la cultura colombiana del empresario promedio vamos a jugarle a esto. Ha tomado tiempo porque los empresarios colombianos no están acostumbrados a que te vengan y te revisen financieramente cómo estás, si estás por encima de tu punto de equilibrio o no, si tus empleados todos cumplen con las mínimas condiciones de formación, lo mínimo, que sepan leer y escribir, que tengan una formación de técnicos, si ya operas una máquina y ya estás hablando de leer planos y todo lo demás. Y si ya estás hablando de hacer reparaciones mayores, que normalmente los manuales de los componentes todos vienen en inglés, entonces el componente de bilingüismo también hoy estamos como revisando ese tipo de cosas dentro de la industria. Entonces el empresario siempre es muy motivado a participar de esta industria, pero cuando ya empezamos a tocar esas fibras dolorosas, ya empiezan a decir, uy, no, vamos a prepararnos, vamos a trabajar. En empresas colombianas es muy difícil. Estoy hablando ya de cargos directivos, ¿no? Sí, claro. Que manejen mínimo 2 lenguas, ¿cierto? Ya es que muy es un complejo. obstáculo. Ya es el primer obstáculo. Cuando le voy a contar una historia, y no sé si venga para el programa, de las empresas que ya tienen ISO, es decir, que están en un escenario superior, que decidieron hacer una apuesta este año de investigar cómo sería su participación en el mercado. Entonces se fueron a una feria en Atlanta para el tema de proveeduría. Estoy hablando de un caso real de una empresa aquí en el Aburrasur. Encontraron un partner que fabrica cosas como la que ellos hacen aquí en Colombia, y se acercaron a ellos. Entonces les dijeron, no, bienvenidos, tenemos toda la disposición, queremos ayudarles, tenemos muchas cosas que queremos que ustedes nos fabriquen, y les mandaron un plan. Y por favor, cotícenme. No, pues se vinieron encantados. ¿Quién traduce el plan? Las tolerancias más finas en componentes que no comprometen la aeronavegabilidad. Estoy hablando de 10 milésimas de pulgada, que es una cosa... todavía no han encontrado un proveedor en Colombia que les garantice esas tolerancias de esa parte, que para ellos, para el fabricante en el extranjero, ya es algo que quiere que alguien más le haga, no lo quieren hacer. Y la empresa colombiana todavía tiene ciertas barreras. Entonces, lo que te estoy contando es que un empresario colombiano que quiere participar en este sector ya se encontró con las primeras barreras. Claro. Tema del idioma, un tema tecnológico y un tema de certificación. Fueron los 3 temas que le evaluaron a él. Y básicamente lo motivaron a, bueno, entonces vamos a prepararnos, vamos a nuestros comerciales, que empiecen con los cursos de bilingüismo, nuestra capacidad técnica, miramos qué equipos tenemos que invertir para poder desarrollar este tipo de componentes acá, porque vieron también que solo ese componente, el valor que tiene en el mercado es 1000 veces superior a los que hoy fabrican para otros mercados. Entonces, vieron la oportunidad, ya saben cuáles son sus retos y están trabajando en ello. Optimistamente, creen que por ahí en un año pueden tener un escenario base de certificación para poder participar por un componente así en el mercado aeronáutico. Muy bien. Son Leonardo y José Alejandro, venimos hablando del tema aeronáutico, pero yo quiero que escuchen este testimonio de una persona que ha sido muy cercana, y es Francisco Restrepo Gallego, que le dicen Pacho Cohetes y que conoce bastante del sector aeroespacial.
Hace unos 4 años vino la empresa Boeing de los Estados Unidos con la propuesta de reclutar industrias que tuvieran capacidad y cumplieran los requisitos de certificación, de seguridad, de confiabilidad y obviamente competitividad de precio y calidad para convertirse en empresas aeropartistas de Boeing Corporation de los Estados Unidos. Se hicieron los primeros intentos de concretar proveedores, pero se vio de que el primer condicionamiento, que es tener certificaciones industriales mundiales, estábamos prácticamente en ceros. Ahora ya hay compromisos serios de industrias clásicas de Medellín que estarían interesadas en, si son certificadas, convertirnos en proveedores de la empresa Boeing Corporation de los Estados Unidos. De manera de que todo este interés de los jóvenes, de los empresarios, de las personas con perfiles profesionales, científicos y tecnológicos, como son los ingenieros de obras públicas como aeropuertos, etcétera, se les llegó la hora de aprovechar esto para contribuir al desarrollo regional, y eso significa generar empleos calificados, nueva economía industrial limpia, con alto ingreso para los que se empleen como trabajadores o como personal técnico especializado. Es decir, vendrán tiempos mejores muy rápidamente. Bueno, ahí teníamos la experiencia de don Pacho Cohetes. Hombre, muchísimas gracias por su aporte en este tema aeroespacial. Bueno, uno escuchaba a José Alejandro hablar de las empresas y uno se pregunta, ¿y entonces por qué las empresas que están dentro del sector aeronáutico no se dedican solo al sector aeronáutico si hay tanta necesidad hoy del mercado, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que algunas de estas empresas también tienen otros segmentos donde atienden en este momento sus obligaciones empresariales, y muchas vienen de tiempo atrás trabajando en ese segmento. Déjame, yo le cuento una anécdota. Pero perfectamente una empresa se podría dedicar exclusivamente si se especializa, si se califica, en fin. Leonardo me puede corregir si quiere, pero es que hay una cosa muy bonita incluso en este sector, y es que cuando usted se certifica, usted no sale a buscar las ensambladoras para que lo contraten. Ya lo buscan. Usted con la certificación entra a una lista oficial que tienen Boeing, Airbus y todas las empresas fabricantes, y en el momento, como usted se especializa en esta parte o en esta pieza, en el momento en que requieren, ellas son las que lo llaman a usted. Y los contratos aquí son de mucha estabilidad. Aquí estamos hablando de contratos a 30 años. Y estamos hablando de que con solo una o dos piezas usted tiene casi que asegurado su mercado desde el punto de vista tanto financiero como desde el punto de vista de producción. Y un tema muy importante, las empresas, insisto, no tienen que renunciar ni siquiera al core. Ahora, las que nacieron aeronáuticamente, pues se dedican a eso y podrán ir expandiendo. Las que se meten al sector diversificadamente, pueden perfectamente seguir atendiendo, llámese la industria automotriz, la de las motos, la de los barcos, la de que sea, pero desarrollar un nicho específico en el cual, insisto, no van a salir a buscar que las contraten. Son las ensambladoras las que la van a llamar y le dicen, usted está certificado aquí en la producción de no sé qué, en tal sector, necesito tantas piezas de esta, le mandan todo y empieza el contrato. Evidentemente la certificación es el gran habilitante de esta historia. Pero ahí es donde tenemos que ser inclusive muy claros en que eso es lo que tiene que ver estrictamente con todo lo que es con la seguridad del avión. O sea, todo lo que compromete piezas. Ahora, no estamos en el tier más elaborado de todos, eso ya es un privilegio. Aquí uno se sorprende, pero digamos que en los motores participan, por ejemplo, la Rolls-Royce, por ejemplo, es una de las que provee motores para los aviones. Estamos hablando pues ya de un tema de sofisticación enorme. Entonces estamos hablando de una de las partes, el que hace, por ejemplo, los portavasos de las sillas, el que está hablando del tapizado del avión, el que está hablando de algunas partes que sí comprometen el componente aeronáutico. Pero finalmente, como decía Leo ahorita también, hay cama para mucha gente. Y quien quiera estar en ello puede quedarse especializadamente o entrando a formar parte, digamos, de un nicho específico dentro de su empresa para poder desarrollar la producción que le pidan. Porque es que además lo que escuchábamos ahorita, o sea, cuando un avión llega a tierra hay 26 servicios. ¿Cómo es eso, Leonardo? Sí, en la operación, pues básicamente la operación aérea, como lo conocemos, una Avianca, un LATAM o cualquiera, en el momento que llega a cualquier pista o aeródromo, al momento de parquearse, alrededor de 26 servicios
inmediatamente O sea, llegan no a son atender. los 4 que uno ve con la paletica, No, sino no, que... no, no. ¿Ah? Hay una serie de especialidades. Protocolos. La de menos es la de seguridad, que cuida que las maletas no se deterioren, pero hay para tanqueo, para revisión del fuselaje, hay para el tema de todos los servicios que requiere el avión, combustible, quitar todo lo que haya sucio de los baños, introducir los alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, la limpieza al interior. Bueno, son muchas cosas que nosotros como pasajeros no vemos, pero en el momento que llega la aeronave, 26 servicios llegan como hormiguitas a atenderlo Y inmediatamente. eso podrían ser 26 empresas. Ah, pero Pues, en no tanto teoría, empresas, no. pero Esto sí. es personal de base en el aeropuerto, pero vale anotar que hace unos 4 o 5 años con Colinnova, un programa que coordinamos con Confecámaras y el MinCiencias, la Cámara juntó varias de las empresas aeronáuticas de la región y con ellas lo que hicimos fue fundamentalmente desarrollar con realidad aumentada todo un sistema de entrenamiento de lo que llamamos el equipo que forma parte del triángulo de seguridad. Ese triángulo de seguridad que se hace alrededor del avión, donde está toda esta cantidad de servicios, requiere un personal especializado. Son los que contraten un señor y le digan, párese claro, aquí, alumbre con obviamente. esta señal en la noche, o vaya y usted puede este tornillo. No, todos son supremamente bien entrenados. Para poderlo entrenar, se diseñó todo un programa donde ya en forma virtual las personas pueden ser entrenadas y reentrenadas, porque eso es otra cosa que tiene este sector. Usted se entrena hoy, queda habilitado, pero tiene que estar periódicamente, al igual que los pilotos, reentrenándose, y ahí es donde viene también un componente, digamos, de mantenimiento y de sostenibilidad, digamos, de la capacidad y la competitividad del equipo técnico para poder garantizar que la seguridad del vuelo esté tanto en la parte de adentro como en la parte de abajo. Claro, así es. Bueno, Leonardo, yo te hacía una pregunta antes de volver a salir al aire y era, ¿qué tan distante estamos de poder emparejar el mercado, de que el mercado se pueda nivelar y no tenga ese retraso de tantos años frente a la necesidad aeronáutica que hoy tiene el mercado? No, Carlos, vuelvo al tema. Esta industria no para de crecer, ¿sí? La demanda habla por sí sola. La cantidad de aeronaves yo no creo que disminuya los próximos 40 años. Y ahora con los nuevos retos que trae la industria también de menos carbono, electrificación de la aviación, etcétera, etcétera, como lo quieran llamar, vienen nuevas tecnologías. Hablamos ahora de los taxis aéreos. Bueno, vienen un montón de actores estos próximos 15 años que van a hacer que la aviación antes siga creciendo a una velocidad desmedida. Entonces, si me preguntas que si en algún momento se va a estabilizar la oferta con la demanda, no creo. Y pues la historia nos lo ha mostrado. Por más que ha querido Boeing o Airbus ampliar sus capacidades de ensamblaje dentro de sus líneas de producción, no tienen los proveedores, que es donde nosotros estamos trabajando, los proveedores para poder que esa industria sea lo suficientemente robusta y hay respuesta inmediata, como decir, yo llego a un concesionario, aquí está mi avión, venga, yo me lo compro y me lo llevo. No, eso no va a suceder en este momento. Y la curva de aprendizaje en el tiempo también ha demostrado que, por ejemplo, para un proveedor poder estar reconocido y tener un contrato de participación, pueden pasar fácilmente 3 o 4 años de preparación, de certificación y de aprobación por parte del fabricante para que tú seas proveedor de alguno de sus componentes. Entonces, durante esos 4 años te van a consentir, te van a mostrar todo el camino, te van a mostrar todas las bondades, pero hasta que no logres la certificación y el aval de ellos, no participas de la industria. Lo que acaba de decir el doctor José Alejandro tiene mucha razón. Los contratos de esta industria difieren de los otros contratos por una simple razón. Normalmente cuando tú estás fabricando un componente de una serie de aeronaves, estoy hablando de un tipo específico de aeronave, el contrato te lo hacen por la vida útil de la aeronave, que normalmente son entre 20 y 25 años, mínimamente. Pero como hemos venido viviendo los últimos 20 años, se ha tratado de mantener renovando la flota con el mantenimiento. Entonces, no solo son los 25 de la aeronave nueva, sino de cuánto tiempo más la van a dejar volar o cuánto tiempo más le van a hacer mantenimiento para que vuele. Entonces, muy probablemente esos contratos terminen siendo de 30 o 40 años y ahí es donde, digamos que el empresario colombiano tiene una gran oportunidad porque los empresarios en Colombia se acostumbraron a vivir el día a día, por A decirlo trabajar así. al destajo. a trabajar, ¿cierto? Como en su zona de confort. Pero si usted llega con una oportunidad de estas, va a decir, no, yo dejo todo lo que estoy haciendo y me dedico solo a esto. También retomando algo que dijo José Alejandro, hay casos de éxitos en Colombia, pero no sé si afortunada o infortunadamente, la mayoría de casos de éxito en Colombia terminan siendo proveedores en el extranjero. ¿Por qué? Porque sus mismos clientes le exigen
que se reubiquen, estoy hablando específicamente en suelo americano, por temas netamente logísticos o de trazabilidad o de seguridad, porque hoy también cobra mucha fuerza el tema del nearshoring, que quieren tener los proveedores lo más cerca posible de sus ensambladoras y los consienten lo suficiente para que el empresario colombiano diga, no, yo mejor cierro acá y me voy a trabajar allá. Pero igual, ellos están ahora en un proceso de expansión en toda Latinoamérica y en todo el mundo, buscando nuevos proveedores. Colombia está a menos de 3 horas de vuelo de cualquier ciudad de Estados Unidos. De América, entonces somos un nearshoring para ellos, con todas las capacidades y tecnología y con la cultura que ya conocen, que es la cultura mexicana, ¿cierto? Como una cultura bien particular, que son obstinados con el trabajo, con cumplir, ¿cierto? Muy serios en sus responsabilidades, y a eso les gusta mucho, digamos, al menos a Boeing le encanta ese tema. Muy bien. Para ellos. Muy bien, Leonardo. Vámonos con un corte y después del corte vamos a ver precisamente una experiencia exitosa de un empresario que está en Norteamérica y que precisamente ha trabajado en este tema aeronáutico que hoy lidera la Cámara de Comercio Aburrasur. Mi nombre es Diego Muñoz, actualmente presidente ejecutivo del Aeroclúster de Antioquia, entidad promotora y representante de la industria aeronáutica y espacial en nuestro departamento. Hay una pregunta que normalmente nos hacen y es: ¿cuáles son los principales retos de nuestro sector? Son muchos, pero voy a hablar de 4 grandes tópicos. Primero, de desarrollo del talento humano para incrementar la cultura hacia una industria como la nuestra. Segundo, sofisticación del aparato productivo en temas de materia prima, maquinaria, mano de obra. Tercero, desarrollo tecnológico a través de la innovación para desarrollo de productos de alto valor agregado para nuestra industria. Y cuarto, trabajar en estrategias para conexión oferta-demanda. Colombia ha venido demostrando paso a paso, año tras año, década tras década, el talento que tiene, por ejemplo, en el desarrollo de tecnologías de Industria 4 o 5.0. Yo creo que hay un elemento importante para que empecemos a explotar de manera transversal todas estas tecnologías en función no solo del sector aeroespacial, sino también del sector automotriz, del sector astillero, por ejemplo, y de otras industrias que tranquilamente pueden mejorar su eficiencia, su productividad en función de estas nuevas tecnologías. Nosotros vemos con muy buenos ojos de que Colombia sea un referente a nivel de Latinoamérica y, por qué no, del mundo, en el desarrollo de talento humano, en procesos de ingeniería, en procesos de diseño, para nuevas tecnologías enfocadas a nuestro sector aeroespacial. Definitivamente es el testimonio de las oportunidades que tiene este sector, el sector aeronáutico. Y José Alejandro, ¿cuál es la apuesta hoy entonces de la Cámara para darle permanencia a este programa y continuidad y generar esas oportunidades para el sector empresarial de la Aburrasur? Gracias, Carlos, por la pregunta, y déjeme cerrar con esto. Esta apuesta está hoy inserta dentro de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Antioquia como una apuesta estratégica para la diversificación de la economía de Antioquia hacia el futuro. Insisto, esta es una verdadera apuesta de Antioquia emergente. Y hace más de 12 años esta Cámara inició esa tarea, pero no solo para hacerla en el Aburrasur. Nuestro gran propósito es que esto sea una apuesta regional, que las demás cámaras de Antioquia también se sumen a esta causa. Y en esa medida estamos trabajando fuertemente para que desarrollemos toda una estrategia regional, porque vos preguntabas ahorita, ¿por qué la Cámara se metió en esto sabiendo que aquí no tenemos ni aeropuerto ni tenemos un puerto? Pero resulta que ya los desarrollos de infraestructura vial nos tienen en este momento casi que a 5 horas de Urabá, y nos tienen, si eventualmente tenemos un túnel por el Valle de la Miel, que espero que algún día lo tengamos en Caldas, estemos pues a cuestión de 15 o 20 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Nuestro gran propósito como región es que el componente empresarial, que puede perfectamente nutrir de proveeduría en servicios, partes y piezas, mantenimiento y reparación, tanto de los puertos en Urabá como en el caso del aeropuerto José María Córdoba, que es el segundo de una operación más importante en Colombia, se pueda realizar con el apoyo de industrias que están ubicadas en nuestra región. Y en esa medida, nuestra apuesta sigue siendo muy clara. Queremos que con el apoyo de actores, todos los que están jugando en este momento, con una persona como Pacho Cohetes, como un clúster aeroespacial como Cascol, como un clúster aeroespacial de Baja California, con la cooperación alemana, con los municipios, con la gobernación de Antioquia, etcétera,
podamos construir una apuesta que nos permita convertir a Antioquia en un hub para el sector aeronáutico mundial y sin miedo para el sector aeroespacial. Porque así como hoy podemos hacer una pieza para un helicóptero y un avión, también podemos hacer una pieza para un cohete, para un satélite y para un dron. De hecho, ya estamos fabricando drones en Colombia. La industria de la parte militar ya lo hizo y tenemos la capacidad de que el sector civil también desarrolle no solo esos componentes, sino también desarrollar piezas completas en ese campo, por ejemplo. Así que nuestro gran compromiso desde la Cámara de Comercio de la Aburrasur es seguir impulsando la base empresarial de cara a la diversificación hacia este sector en todas sus variables. Ejemplo ya tenemos una empresa que en su momento decidió desarrollar un componente que se llama el Jet Blaster, que permite hoy, y eso ya está implementado en el José María Córdoba, que en el momento del despegue del avión hay una eficiencia en el consumo de combustible. Esa es una de las etapas donde más combustible consume un avión, y en el momento del despegue eso le genera unas eficiencias enormes que generan ahorros en el combustible. Ya les mencionaba ahorita también todo el tema de formación alrededor del triángulo de seguridad del aeropuerto, pero también tenemos una cosa que hicimos no más la semana pasada aquí con una empresa incubada desde la Aburrasur, que es del sector aeronáutico, que se llama Venturi. Con Venturi hicimos un trabajo ya de lanzar la norma de competencias blandas para el sector aeronáutico. No sé, eso todavía está en especulación, pero creo que ustedes vieron en estos días que parece que en el avión de Air India, parece ser que el piloto o el copiloto desconectó los dos motores. Sí, lo hizo intencional. Y eso parece ser pues que puede haber sido, no sabemos todavía qué fue lo que motivó, pues si fue un suicidio, si fue qué. Pero el asunto concreto es que la parte humana, la parte de competencias blandas de todo el equipo de cabina es crucial también para la seguridad del vuelo. Puede que el avión esté funcionando perfectamente, pero si alguien dentro del vuelo, por un tema de su situación psicoactiva o por un tema mental o por cualquier otro aspecto falla, perfectamente puede poner en riesgo la seguridad del vuelo. Esa norma, que no existe hoy en Colombia, pues todavía no se había lanzado, se lanzó aquí en la Cámara con el liderazgo de una empresa incubada por nosotros en el sector aeronáutico. Cierro finalmente algo que me preguntaba curiosamente alguien en una reciente charla, es que ¿dónde están los lotes donde vamos a construir las industrias aeronáuticas? No, puede que sí, que creemos empresas netamente 100% aeronáuticas, pero insisto, muchas de nuestras industrias tradicionales, si saben hacer bien la tarea que Leonardo nos ha descrito claramente hoy, de la que hemos hablado, pueden perfectamente ser parte de ese sector y mañana, obviamente, contribuir a una gran apuesta que la Cámara lidera, y con eso cierro, y es la reindustrialización de nuestra región de cara a crear una nueva economía basada en conocimiento, con visión innovadora y con una amplitud que nos lleve precisamente a ser jugadores internacionales. Listo, cierra ese pedacito porque ya ahorita le pregunto también para cerrar el programa otra preguntita interesante. Leonardo, ¿qué estamos haciendo para preparar a esos empresarios? Porque tú lo decías, yo creo que hay un componente humano importante y también hay un componente de paciencia, ¿cierto? Porque no es que yo llegue ya y ya soy proveedor, ¿cierto? Me pusieron en la lista así como así, no, hay que cumplir unos requisitos, pero hay que prepararnos. Y hablabas de 3, 4, hasta 5 años de preparación antes de empezar incluso a ser proveedor. ¿Cómo venimos preparándonos para hacer esto? ¿Hay semilleros, hay trabajo conjunto? ¿Cómo lo venimos haciendo? Bueno, con la Cámara ya hace rato venimos trabajando en el desarrollo de proveedores, pero hace más o menos unos 2 años venimos estructurando una ruta adecuada de acompañamiento para las empresas. ¿Cuál es esta ruta y en qué consiste? Básicamente hacemos un diagnóstico empresarial, pero con base en la norma aeronáutica. ¿Qué tan grande es la brecha que hay en términos aeronáuticos de temas de calidad, trazabilidad, de formación del personal que trabaja allí, de temas de cómo conoces tu empresa en los números, en los indicadores, en la administración, y lo que hablaba ahorita José Alejandro de la proyección, hacia dónde vas como empresa, porque nos hemos encontrado de todo, ¿cierto? Empresas súper grandes, súper buenas, sin esquemas de certificación, también empresas súper pequeñas, casi que unipersonales, con toda la visión, con toda la estrategia y con toda la, digamos, con toda la capacidad de llegar a un sector aeronáutico rápidamente. Pero lo que estamos haciendo hoy es básicamente acompañando a las empresas, entender cómo funcionan hoy, medir su brecha, al menos para un esquema ISO y para un esquema AS, o sea, para el sector industrial tradicional o para un sector aeronáutico específicamente, y trazarle como una ruta corta. ¿Con quién lo hacemos? Precisamente nuestro auditor líder en Baja California, el doctor Ricardo Domínguez, nos acompaña en ese diagnóstico preciso, ¿cierto? Ahí pone más de sus 40 años de expertise en transferir industrias de Estados Unidos a México y dice, bueno, esto lo estás haciendo así,
yo diría que la mejor manera de hacerlo es por este camino, te va a consumir los menos recursos, la menos inversión, va a ser menos tortuoso para tu empresa, y con esas rutas hemos ido particularmente empresa por empresa promoviendo esas rutas para que los empresarios empiecen a recorrerlas lentamente, y ahí es donde vinculamos un montón de programas que tiene Cámara en el tema de eficiencia empresarial, de cómo haces la organización, digamos, limpia, eficiente, con buenos indicadores, que puedas medir todo. No vas a cambiar algo que no sos capaz de medir, ¿cierto? Claro. Entonces, desde ahí empiezan ese acompañamiento con esos equipos que tiene la Cámara, multidisciplinarios, y hacemos, digamos, volvemos más eficiente técnica, tecnológica y financieramente cada empresa. De ahí ya trazamos una ruta específica de qué normas empiezas a cumplir, qué certificaciones requiere tu gente, bueno, y digamos que vamos cerrando la brecha lo más posible para que en un momento dado, ojalá por el próximo año y en adelante, empecemos ya a traer entidades de certificación que avalen esos procesos que la Cámara hoy está liderando, y llevemos a unas empresas a un escenario base de certificación con un estándar internacional. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Ha dolido porque Claro. primero hay que convencer las empresas, recorrerlas, hacer el diagnóstico y todo lo demás, pero hay empresarios que tienen toda la voluntad, toda la capacidad. Y voy a retomar algo que dijo el doctor José Alejandro: no tienen que dejar lo que están haciendo. Si tú miras hoy, muchas de las empresas tienen una capacidad ociosa. La idea es que podamos utilizar esa capacidad ociosa y que la dediquen estrictamente a temas de industrias de alta exigencia. No estoy hablando solo del tema aeronáutico, el tema de defensa también se regula por la misma norma, y el tema aeroespacial también se regula por la misma norma. Entonces, si logramos encontrar un nicho para esos productos que se fabrican en esa empresa con esa capacidad ociosa, no tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Simplemente optimizando su capacidad ociosa puede llegar a producir cualquier componente aeronáutico. Leonardo, de todas estas empresas que mencionas, ¿hay algunos sectores predominantes que hoy más le urgen a la industria y que precisamente se puedan identificar aquí en el Aburrasur? Que uno diga el metalmecánico, el del textil, ¿cuál de ellos es el más predominante? ¿O no hay uno que se destaque? Lo que es que la pregunta es un poco más compleja, y le voy a decir por qué. Porque hoy la misma industria tiene una serie de retos. Hoy bueno, de ahora en adelante, los próximos 5 años van a ver llegar a Colombia aviones más grandes, digamos más grandes en capacidad de pasajeros y mucho más eficientes en temas de combustible. Entonces vas a pasar de aviones de 150 pasajeros a aviones de 220 pasajeros, bimotor, de una sola, de pasillo angosto, ¿cierto? Esto generó una serie de retos en la industria. ¿Cuál? Por ejemplo, el tema de plásticos, polímeros y nuevos desarrollos. ¿Por qué? Porque esos nuevos plásticos y polímeros lo que han vuelto eficiente el peso y la resistencia de algunas estructuras dentro del avión. Entonces, al volverlas más livianas y más resistentes, pues puedo tener un mayor espacio para la carga dentro del mismo avión. Entonces, plásticos es un tema, plásticos, compuestos, manufactura, estoy hablando específicamente del tema metalmecánico, porque muchos de los componentes seguirán siendo de aluminio o titanios o algunos materiales exóticos que hoy se manufacturan dentro de la industria, o procesos especiales como soldaduras de aluminio, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas seguirán este tema. Vienen nuevos retos, claro. Hay que integrar eso con todo el tema de inteligencia artificial, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Por eso recalco que este sector es en el sector en que todos los otros convergen, ¿cierto? Entonces, todo desarrollo que tengas en el sector textil, gastronómico y demás va a ser bien recibido aquí. No sé si recuerdan la historia de una empresa colombiana que está fabricando o elaborando las comidas para los astronautas. Alsec, de la Estrella. Sí, Así es. es una empresa colombiana. ¿Y por qué está en eso? Porque decidió innovar y decir, ve, aquí hay un mercado, no venderé 100.000 almuerzos al mes, pero el paquete que le venden al equipo aeronáutico puede valer lo que valen más de 100.000 almuerzos al mes. Así es. Entonces, ese tipo de cosas son las que, digamos que esta industria, por ese valor agregado que tú le pones a tu producto o a tu servicio, paga lo que sea. Muy bien. José Alejandro, ahora sí para cerrar. Si un empresario de la Aburrasur, o incluso no necesariamente de la Aburrasur, hoy ha visto este espacio, se ha contagiado de ese espíritu de la aeronáutica o del tema aeroespacial y quiere de pronto evaluar y mirar qué tan viable es su empresa o sus capacidades o su inversión para introducirse en este mercado, ¿cómo lo puede hacer? Muy sencillo. La Cámara de Comercio de Aburrasur, lo voy a decir claramente, está jugada con este sector
y estamos listos a seguir adelante, como les decía, con los aliados que ya hemos mencionado. ¿Qué tienen que hacer? Diríjanse al área de la vicepresidencia o al área de competitividad de la Cámara. Nuestros correos electrónicos son vicepresidencia@ccas.org.co y competitividad@ccas.org.co. José Alejandro Tamayo, vicepresidente, Dani Cano, coordinador de competitividad. Estamos listos a escucharlos, luego conectaríamos con toda la propuesta de valor que ya les ha mencionado Leonardo y en esa medida pues avanzaremos. Aquí no termina la historia, aquí es donde apenas está empezando. Tenemos todas las posibilidades de acompañarlos en el sentido de que podemos perfectamente hacerles ver cuál es su diagnóstico de entrada, cuáles son las condiciones de cierre de brechas que podemos traer y muy importante lo mencionaba Leonardo, este cierre de brechas se está haciendo con capacidad instalada también de los planes, programas y proyectos de la Cámara. Muchas de nuestras unidades de servicio contratadas o en alianza con diferentes proveedores están siendo puestas al servicio de la causa que tenemos desde el punto de vista aeronáutico y más adelante les hablaremos de otros sectores. Pero fundamentalmente en este caso, todos los temas de productividad, todos los temas de la parte de transformación digital, aspectos de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, están siendo manejados directamente con programas complementarios de la Cámara en forma gratuita. De tal manera que cuando ustedes ingresan por el lado aeronáutico, en este caso, tienen también la posibilidad de vincularse a muchos programas de nuestra entidad y como tal entonces estaremos listos a prestarles todo nuestro apoyo porque queremos, insisto, que el sur del Valle del Aburrá y Antioquia se conviertan en un hub aeronáutico para Colombia y para el mundo. Muy bien, José Alejandro, muchas gracias. Leonardo, gracias por acompañarnos. Definitivamente el tema es muy extenso y 50 minutos no es suficiente, pero con toda seguridad te volveremos a invitar porque hay mucho de qué hablar de este tema aeroespacial. No, muchas gracias, José Alejandro, a la Cámara y a ti, Carlos, por esta invitación. Y claro, estamos totalmente dispuestos y parte del trabajo que tenemos que hacer es eso, difundir que hay muchas oportunidades, que hay que trabajar, sí, pero ahí está el mercado que garantiza el éxito en este negocio. Muy bien. Leonardo, José Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes por acompañarnos en una nueva emisión de Estrategia TV. No nos queda más que invitarles para que nos reencontremos en una nueva emisión de este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrá Sur. Hasta pronto.